Muy buenas noches, señores televidentes. Gracias por acompañarnos una vez más en este su programa Aló con quién hablo. Este programa que le ha dado tanto conocimiento de asuntos de preocupación de cantonales y a nivel también nacional, en donde evacuamos las consultas y preguntas que también el público realice mediante vía telefónica con nuestros panelistas. El día de hoy, un tema muy importante, un tema que ha preocupado a muchos de los pobladores de acá y también que nos lleva a tener cierto sentimiento para los agricultores que estuvieron metidos dentro de estos proyectos, que ahora pues se encuentran en una situación de incertidumbre y pues esperando también que el futuro les pueda reparar un mejor destino al que tienen actualmente. El tema de hoy es el tema de los invernaderos de Apromeco. Para este tema hemos invitado a dos de los agricultores que pues han sido afectados por esta situación, y de este lado tenemos al señor invitado Joel Antonio Alfaro Blanco y al señor Joaquín Bernardo Rodríguez Castro, para que nos hablen del tema, de qué fue lo que ha pasado, cómo ha sido la historia, cómo se encuentra actualmente la situación, y así pues darnos una amplitud más de conocimiento de lo que ha sucedido hasta el momento. Muy buenas noches, don Joel Antonio, gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Muchas gracias por aceptar también la invitación, que yo sé que esto es un tema que trae muchísima tela que cortar, ¿verdad? Sí, claro que sí. Por este lado tenemos a don Joaquín Bernardo Rodríguez también, que nos acompaña. Muchísimas gracias por acompañarnos, don Joaquín. Vamos a hablar un poquito acerca de la historia y de estos temas que pues les ha perjudicado de alguna manera a las grandes personas que estuvieron incluidas en este grupo. Para empezar, hablemos del proyecto de los invernaderos de Apromeco. ¿Cuándo fue que se empezó a tramitar o cuándo fue que a ustedes les propusieron este tipo de negocios y quiénes fueron los que los invitaron a ustedes a formar parte de estos grupos, don Joel Antonio? Muy bien, más o menos recuerdo, en aquella época, no recuerdo, 8 años atrás, estábamos sembrando chile y tomate, lo de siempre, para mercado nacional, un grupo de 40 agricultores. En esos días teníamos una zanja llena, el puente ya no cabía ahí cuando venían de Senada. El producto había que botarlo todo. Era una ruina, era una situación pero muy difícil lo que teníamos. En esos días tal era la mala situación que ya no teníamos nada que hacer y mucha gente con deudas, un problema muy serio. En eso viene una gente que dice que había unas posibilidades de exportar a Estados Unidos y logramos mandar a un compañero a España para ver qué información o qué noticias podía traernos. Esto fue más que todo entonces una gestión propia de los agricultores. Propia de los agricultores. Cualquier cosa con Joaquín me ayuda, ¿verdad, Joaquín? Sí. Por supuesto, ahora Joaquín lo vamos a meter dentro de la conversación. Pero cualquier cosa que estoy equivocado, Joaquín me ayuda, ¿verdad? Por supuesto, Joaquín. Entonces, de hecho, esta conversación es precisamente para que nos den información ambos. Vamos ahorita rompiendo el hielo con este tema. Sí, logramos mandar al compañero a Estados Unidos, a España, y cuando vino fue una verdadera maravilla, como habló de las posibilidades que teníamos. Él era un ingeniero el que mandamos, él estaba viendo lo del clima, que es una cosa importantísima, el aire que tenemos, el agua, que no lo tiene, me atrevo a decir que casi ningún país del mundo, ¿verdad? Lo que tenemos aquí. Y debido a todas esas buenas informaciones que traía y lo que teníamos aquí, decidimos comenzar el proyecto.
Don Joaquín, bueno, ya por lo que nos ha hablado don Joel Antonio, ustedes mandaron a este ingeniero, a este experto a España, pero precisamente averiguar qué cosa, averiguar cómo se producía con invernaderos o a buscar ideas específicas para poder hacer exportaciones desde Costa Rica. ¿Cómo fue ese tema, don Joaquín? Bueno, buenas noches y muchas gracias por la invitación. En aquellos años, este señor que fue allá, el ingeniero, fue a ver qué era lo que había en España, ¿verdad? Y sí, allá, pues a la par de, entiendo que a nivel mundial es un monstruo a lo que tienen ellos en lo que es en agricultura bajo medio ambiente controlado, ¿verdad? Hablamos de lo que ellos producen allá, y casi que es prácticamente todo tipo de agricultura. Y él trajo toda la información y de hecho era pues algo muy novedoso, y es algo muy novedoso. Y en ese momento, no sé cómo fue que convocaron a esta empresa del COINSA, de los españoles, y se vinieron. De hecho, abrieron la primera, creo que a nivel americano fue la primera oficina que abrieron aquí en Costa Rica, que la abrieron en Alajuela. Y comenzaron todo el proceso, hicimos varias reuniones, se trató de hacer con la cooperativa, no se pudo, hasta que se llegó en ese momento, como dice el compañero Juan Antonio, a Promeco, que era el grupo organizado de agricultores que había, que manejaban los invernaderitos aquí en el cantón, ¿verdad? Correcto. Y ahí nació todo el proyecto, fue muy novedoso. Se involucró gente del MAC para manejar todo lo que eran los presupuestos y para manejar todo el proyecto. ¿Cuánto costaba en realidad? Hubieron muchas fallas normales, ya era la primera vez que se hacía. Por decirte algo, los presupuestos de los patios no eran tan reales. Digamos, se presupuestó 5 millones, pero hay algunos que costaron 30 o 25. Eso por los movimientos de tierra, por la topografía. Por topografía, correcto. Sin embargo, ya me acuerdo de aquellos años que no podíamos, llegaron los primeros materiales después de haber dado todo el dinero ya prestado el banco, SIE, y también COSICI, que se crió, ahí lo que se creó fue el fideicomiso, que fueron las propiedades de los agricultores que respondieron para que giraran el dinero, ¿verdad? Correcto. Hay un tema que tal vez está un poquito antes de esto, porque otros agricultores y otras personas han hablado de que a ustedes se les hizo como una especie de estudio de factibilidad de todo esto que iba a suceder con respecto al proyecto, que les hicieron cálculos y números de cuánto porcentaje más o menos iba a realizarse con la elaboración del proyecto. ¿En qué momento fue que se hizo esos estudios y en qué momento fue que tuvieron ustedes esas reuniones que, digamos, sirvió para poder tomar la decisión de muchos de ustedes para proceder con el proyecto? Primero que todo fue el estudio de factibilidad. Ya estando el estudio de factibilidad, ya comenzamos ahí. ¿Quién pidió el estudio? Nosotros lo pedimos, el estudio de factibilidad, si no, no podíamos hacer nada para sacar el dinero en el banco, ¿verdad? Ese es el primer requisito de todos. Entonces, eso se dio antes de que comenzaran ustedes a importar, por supuesto. Sí, claro. Ahora, ¿quiénes estuvieron metidos dentro de ese estudio? ¿Quiénes fueron los que les ayudaron a ustedes para poder sacar el estudio de factibilidad? ¿A quiénes le pidieron ustedes esa ayuda? Al gobierno. Y comenzaron ahí por medio de las oficinas aquí del MAC y comenzamos a hacer el estudio de factibilidad y a coger datos de nacionales como internacionales también, a ver hasta dónde podíamos llegar y hasta dónde daba, ¿verdad? Estos estudios fueron comparados en algún momento con la producción que tenía o el éxito que tenían en ese momento en España. Sí, y también en México. México tiene bastante producción bajo medio ambiente controlado. Nosotros fuimos allá, lo vimos, pero después cuando estábamos produciendo. Pero sí, en esto, para iniciar este proyecto, ¿verdad? Todo lo que fue, hablemos, el estudio para que saliera este proyecto adelante, lo manejó el MAC, con diferentes ingenieros, en producción, en rentabilidad,
bueno, en todo lo que se ocupaba para lograr el financiamiento en el banco, ¿verdad? Ok, entonces para empezar, para ir matando parte del tema, ustedes fueron las mismas, ustedes mismos como productores, fueron los que buscaron los financiamientos, fueron los que buscaron estos proyectos para empezar a desarrollarse en Costa Rica, a lo que tengo entendido. Ahora, ¿cuáles fueron las instituciones o cómo fue que comenzaron a entrar estas empresas o esta empresa española a contactarse con ustedes después de la solicitud del estudio de factibilidad? ¿Cómo fue que se contactaron? ¿Cómo fue que comenzaron ellos a inmiscuirse dentro de este sistema? Bueno, en aquellos tiempos, ya le digo, el compañero que fue allá, que fue el ingeniero del MAC, creó ya prácticamente contacto y comenzaron a contactarse con algunas empresas y a comenzar a manejar lo que ellos cobraban por metro cuadrado, cuál era la producción, cuál era la tecnología, cómo se iba a trabajar, bajo qué sistema dentro de los invernaderos con toda la tecnología que se tenía. Y ahí fue donde se organizó y se llevó a cabo el proyecto, ¿verdad? ¿Entraron todos los agricultores de Apromeco o fue un porcentaje de las personas que estuvieron dentro del... Es que Apromeco, lo que nos está diciendo Juan Antonio, ¿verdad? Al inicio, era un grupo de 40 más o menos agricultores que habían de aquí de la zona. ¿Cómo fue el proceso de selección? ¿O simplemente fue las personas que querían aceptar el proyecto se metieron? ¿O cómo fue ese procedimiento? No, había, más o menos llegamos a reunirnos más o menos 80 productores con interés de entrar ahí. Y poco a poco fuimos zarandeando, como llama uno, ¿verdad? Y llegamos hasta llegar a las 17 personas por motivos del terreno. Ya. Y que era realmente grandecillo, porque ya estamos hablando de 10 hectáreas para la primera etapa y había segunda etapa, ¿verdad, Joaquín? Sí, correcto. La primera etapa era 10 etapas y después querían llegar a las 50 hectáreas. Eran 10 hectáreas y comenzamos con 10 hectáreas y media. Con 10 hectáreas y media. Esa fue la primera etapa, no se pasó a una segunda. No se pasó a ninguna segunda. Okay. Pero el proyecto se manejaba para que hubiera otra segunda etapa ya con 50 hectáreas. Con 50 hectáreas. Ok, estas 10 hectáreas que ustedes nos están hablando, ¿daban abasto para el convenio que ustedes habían buscado en algún momento con Estados Unidos? ¿O cómo fue que se empezó a trabajar eso? No daban abasto. Con el promedio, después de que se formalizó, digamos, el proyecto fue de la mano todo lo que era el presupuesto, ya el financiamiento y también el mercado, que era lo más valioso. Entonces una empresa de Estados Unidos, que entiendo que es la segunda más grande de Estados Unidos, se interesó por el producto de Costa Rica. Y ahí hubo un estudio con la gente del MAC. Tuvieron que comenzar a poner trampas en las diferentes fincas por la mosca de la fruta, ¿verdad? Y ahí inició todo el proceso a darse a conocer. Tuvimos que, o sea, en Estados Unidos tienen que dar los permisos para comenzar a entrar con el producto, ¿verdad? Ya para el mercado de ellos, ¿verdad? Propiamente. Que gracias a Dios cuando se arrancó y se comenzó, porque al principio el proyecto se elaboró para trabajar con chile y tomate, pero como tuvimos muchos atrasos, y uno de los atrasos fue que para poder sacar todo la maquinaria y los invernaderos que llegaron de España, nunca se me olvida que en aduana fue un dolor de cabeza muy grande, o sea, se perdieron muchos meses. Me acuerdo que una señora que estaba en vacaciones tuvo que esperar a más de un mes que llegara para que firmara un bendito papel, para que tengas una idea. Y entonces se los fue recortando los plazos a nosotros, porque nosotros manejábamos esto por temporada. Vamos, en este momento que en Estados Unidos ya está nevando y comienza el frío y todo ese asunto, pues allá dejan de producir y nosotros entramos con producción. Por supuesto. Y entonces ahí es donde está el buen precio. Y me acuerdo que en aquellos años comenzamos como a principios de diciembre a sembrar, o a principios de noviembre, a finales de noviembre, que ya íbamos con una cosecha atrasada. Entonces, para caminar algo y para ganarlos algo, comenzamos con pepino. Y resulta que al fin de la historia fue un boom. Bueno, al principio costó mucho. El costo de aprendizaje fue exagerado, muy caro. Pero cuando ya logramos consolidar, seguimos trabajando muchas cosas. Trabajamos como 8 o 9 cosechas con pepino. Importante. Ahí
Al final, ¿cuántos invernaderos se construyeron? Las 10 hectáreas. Era Las 10 hectáreas. Sí, pero más o menos, ¿cuántos productores tienen ahorita invernaderos? 17 productores en total. 17 Hay, hay un módulo de 2 hectáreas. Joaquín, hay 2 o 3 de 8,000. Creo que eran 2 de hectárea, 3 o 4 de 8,000 y el resto Y el resto de 5,000. de 5,000. Esos 5,000. Hay una pregunta que desde hace mucho tiempo yo quería evacuar también. ¿Cómo era que se trabajaba con respecto a esto de la producción? Porque en muchas ocasiones he escuchado yo rumores de que, bueno, de que si alguno de los agricultores no trabajaba, los demás tenían que trabajar el doble para poder satisfacer la producción, que si había problemas con alguno de los módulos, los otros también tenían que hacerse cargo. ¿Cómo era que se trabajaba? ¿Cuál era ese procedimiento? ¿Cómo fue ese convenio? Va, Joaquín. Bueno, en el fideicomiso fue criado por todas las fincas, ¿verdad? De hecho, algunas fincas para algunos agricultores no alcanzaba en lo que valía no alcanzaba para que respondiera por lo que valía el invernadero. Entonces, a algunos de otros compañeros les sobraba de las fincas del terreno de ellos. Entonces, aquí todos éramos fiadores y todos éramos deudores. Se hizo algo mancomunado, o sea, todos trabajábamos para todos. Correcto. Claro que cada uno tenía su invernadero y tenía su cota. Por decirle algo, tenía que producir 130,000 kilos de pepino para cumplir con los pagos del banco, con el costo de producción, con peones, con seguros, con todo, ¿verdad? ¿Y qué pasaba cuando uno de esos productores no alcanzaban esa producción? Mire, desgraciadamente, desde que arrancó, desde la primera vez que se arrancó casi que hasta el final, algunos productores no cosechaban casi nada, o nada. Otros pues salían tan siquiera, y otros pues superaban lo que estaban pidiendo. Y entonces cuando esa plata llegaba al fideicomiso, no le llegaba directamente al productor, ¿verdad? Sino que ese dinero, lo que llegara de la exportación, le entraba al fideicomiso y de ahí se le pagaba al banco, a COSICE, diferentes cargas sociales que habían ahí y fondos creados también para diferentes cosas y lo que quedara para el productor. Pero en mi caso, propiamente, en todas las cosechas que se hicieron, me sobraba dinero, pero al que no le alcanzaba, entonces me lo quitaban para pagarle al otro. Ya. Entonces esto se creó una bola muy grande, se hizo un déficit muy grande, no se estaba cumpliendo con las expectativas, entonces ya eso fue fue el gran fracaso. Cuando comienza a fallar la producción en lo que es cuestiones de cantidad, no de calidad, sino en cuestiones de cantidad, hubo problemas a nivel de exportación para lo que fue llenar los contenedores, para enviarlos a Estados Unidos. ¿Cómo se trabajó eso? Sí, claro, la consolidación de carga es una cosa increíblemente delicada. Nosotros estamos con las 10 hectáreas, que es el margen más o menos, es el filo de la navaja, para lograr mandar aproximadamente 2 contenedores por semana, ¿verdad? Al haber unos módulos afuera o así, teníamos serios problemas ya desde ahí. Yo quisiera enfocar desde otro punto de vista también cuando comenzó, para devolvernos un poquito, que el proyecto, el gobierno nos daba $1 millón, prestado por supuesto, y ya mandaron los barcos, hicimos todo, el contrato era muy bonito, venía un técnico extranjero, era responsable, y el gobierno nos falló. De un día para otro nos dijo, no les vamos a dar ese $1 millón, y fue una cosa increíble. Nosotros tuvimos que arreglar eso con los medios de nosotros mismos, y nos afectaron muchísimo porque $1 millón era mucho dinero y el gobierno no. Vamos a seguir con ese tema. Ahorita vamos a ir a un corte comercial. Vamos a dejarlo aquí por un momento para irnos con con las personas, con las empresas que hacen posible este programa, y ahorita volvemos en unos minutos con esta situación de los invernaderos y la situación actual que está sucediendo
en estos momentos con este montón de agricultores que están sufriendo una situación económica, digamos que bastante complicada. ¿Ya visitó su nuevo Dingos Fast Food? Una nueva y diferente opción para deleitarse con un delicioso burrito con papas. ¿O qué tal una quesadilla mexicana? ¿O un Big Dog? De seguro disfrutarás un Wrap Dingos. Si te gustan las carnes, te recomendamos el churrasco, o la hamburguesa media libra, o las alitas Dingos. En fin, te invitamos a Dingos, nuevo y diferente, frente a la entrada principal de la Escuela Otilulate en Zarcero. Cuando se habla de pan casero, se habla de Pan Casero Ale. Con recetas de tradición familiar y manteniendo el buen gusto, hemos crecido en cantidad y calidad. Nuestros productos son conocidos por su exquisito sabor y su gran variedad. Desde Zarcero le llevamos a su mesa el mejor pan. Por eso le invitamos a que en su mesa comparta los productos únicos de El mantenimiento de su vehículo es demasiado importante, por eso le invitamos a visitar el Lubricentro Santa Teresita, en donde usted encontrará todo lo necesario para su vehículo. 40 años de experiencia, las mejores marcas y un excelente servicio nos hacen ser su mejor opción. Mientras su vehículo es atendido por nuestro personal, usted podrá esperar cómodamente en nuestras instalaciones, porque en el Lubricentro Santa Teresita, nuestros clientes también son nuestros amigos. Muchísimas gracias por seguir con nosotros, hoy con un tema muy importante que es el tema de los invernaderos, que ha afectado a varios de los productores agrícolas de nuestro cantón. Precisamente antes del corte estábamos hablando del financiamiento que iba a dar el gobierno de $1 millón, que dicho sea de paso fue un financiamiento que fue un financiamiento, digamos que fantasma, por decirlo así, porque al final el gobierno no dio ese apoyo y puso a los agricultores en una situación bastante complicada. Don Joel Antonio nos estaba ampliando precisamente acerca del tema y quedamos de qué había pasado con ese financiamiento, por qué se perdió, don Joel Antonio. Sí, no es que se perdió, en ningún momento llegó, simplemente el gobierno dijo, no vamos a darle ese $1 millón, que ya lo teníamos presupuestado prácticamente. Con la falta del $1 millón de esta promesa incumplida, digamos, de parte del gobierno, ¿cuáles fueron las consecuencias económicas que trajo al grupo esa falta de financiamiento? Bueno, yo puedo decir unas y Joaquín otras de las que recuerdo más o menos. Por ejemplo, estaba presupuestado el director técnico que era responsable de toda la producción y de todos nosotros, tuvimos que desechar eso. Y comenzamos a desechar de ahí en adelante, por hablar algo, cosas casi que insignificante, pero muy importante, las cajas, el director técnico, ¿qué otras cosas más, verdad? Joaquín, perdimos con que estaba presupuestado, pero fue mucho, ¿verdad? Sí, el problema va serio, muy serio en el momento que, ya le digo, al inicio, cuando ya se presupuestaron los patios, y en realidad a nivel nacional no se conocía nada, o sea, no había conocimiento real de lo que podía costar una obra de esas. Y entonces en algunos compañeros, si se presupuestó 2 o 5 millones de pesos para el patio, pues llegó a valer 3 y 4 veces más, y hasta 5 y más.
Y entonces el dinero que teníamos para trabajar propiamente en el invernadero, hubo que cogerlo para pagar eso. Y además de que el gobierno nos iba a dar el $1.000.000 para trabajar, que no nos dio. Y entonces ahí se los vino el fracaso completo, ¿verdad? Y una pregunta, el estudio de factibilidad que ustedes habían hecho, ¿no venían también ya presupuestado el asunto de los gastos con respecto a la infraestructura de los patios? No, bueno, es que sí y no, ¿verdad? Porque sí, y a nivel nacional no había alguien que nos dijera, mire, eso puede valer tanto. Ya. De hecho, por encarecerse tanto el asunto, al inicio casi que no tuvimos ni el ingeniero cada uno en su patio para decir, mire, hagan los movimientos así o así. Se arrancó, como decimos, casi con las uñas a trabajar. Sin embargo, se hicieron las cosas y montamos los invernaderos y trabajamos. Pero cuando comenzamos, desde el principio comenzamos con crisis y terminamos con crisis. Es que ese es el detalle, digamos, la pregunta mía es la siguiente. A la hora de iniciar un proyecto de estos, que es un proyecto macro, porque es un proyecto donde hay muchísima inversión, ¿cómo se corrieron el riesgo ustedes de hacer una inversión tan alta sin tener los estudios de factibilidad? Digamos, por ejemplo, de ingenieros que dijeran más o menos... No, perdón, el estudio estaba hecho ya, el estudio de factibilidad, estaba todo hecho. Al faltar el $1.000.000, comenzamos nosotros a recortar las platas de los patios y todo, entonces fue donde no pudimos, ¿verdad? Ahí comenzaron los problemas de producción. De ahí comenzaron los problemas de producción en los patios, ¿verdad? Que nada que ver, ¿verdad? Sí. Pero desde ahí comenzamos ya. Mal que no es culpa de los agricultores, ¿verdad? Ahí fue el inicio, digamos, donde comenzó a desfalcarse todo el dinero que se estaba presupuestando para hacer los invernaderos. Aún no estaban construidos, por supuesto, porque estaban haciéndose apenas los patios. Venían saliendo de España, todavía no habían ni salido, porque el banco es una cosa, bueno, lo normal. Él desembolsa cuando está viendo las cosas, ¿verdad? Cuando el proyecto se está realizando. Sí, igual que cualquiera persona que haga un préstamo, el banco va desembolsando, depende cómo van avanzando las obras, ¿verdad? Yo quiero recalcar algo. En el inicio de esto también, cuando ya el proyecto se iba a llevar a cabo, se hizo un comité director del proyecto, que me acuerdo que era el banco, COSIC, FIECOSIC, el MAC, los agricultores, bueno, había representantes de muchas cosas. Y ahí se arrancó. Me acuerdo de aquellos años que el muchacho que estaba por parte del banco, me acuerdo que Rodolfo Rodríguez en La Peña hizo un patio y no les pareció. Y entonces, después de haber gastado ahí 30 o 35 millones de pesos, no quisieron dar el invernadero. Y una de las tantas anécdotas del fracaso, tal vez de esto, de que salió muy caro y hubo que dárselo a otro compañero, pasarlo para Palmira, para Pueblo Nuevo fue. Y ya veníamos arrastrando cosas de ese tipo, ¿verdad? Y ahí tuvo que invertirse otra vez otros 40 millones. No, en ese señor no le costó tanto, pero digamos que le costó 3 o 4 millones porque la finca era muy parejita. Ah, ok. ¿Me entiende? Pero igual tuvo que hacerse una inversión posterior, aparte de que es ya se había correcto, hecho. eso sí. Y entonces esa inversión ahí fue muerta y se hizo. Y se le hicieron las construcciones y algunas de las construcciones que se ocupaban y el patio, ¿verdad? Y entonces eso los encareció un poco la obra, ya teníamos otra jarana más. Esos costos operativos de ese patio que se hizo, que se presupuestó ahí pues me dices que en La Peña. Sí. ¿Ese agricultor entró también en el grupo o en el momento en que no sirvió el patio, no sirvió la situación, tuvieron que excluirlo en ese momento? ¿Se le pagaron los costos de...? No, él no entró en el grupo. Él no entró en el grupo, o sea, no pudo tener invernadero, no entró en el grupo, él nunca produjo, pero sí le quedó la grana. Ok. Ok, esa era parte del teje-maneje de esto. Y el asunto, claro, fue que ya, y por razones obvias, donde se construyó el patio, y me acuerdo, más de un compañero, pues en el caso mío, donde yo construí el patio en la finca de Jorge Solís, cuando se montó el invernadero se cayeron paredones, y se metió barro el invernadero, se perdió una esquinita ahí, digamos, de 300, 400 metros, pero con todo eso jugamos y sin embargo le hicimos frente, ¿verdad?
pero yo siempre he creído que en esto hubieron muchas cosas positivas, y bueno, muchas cosas negativas y muchas cosas positivas. Lo que pasa es que en el aprendizaje que tuvimos, porque los españoles trajeron gente de allá, tanto para construir como para los asesoramientos. Trajeron hasta un ingeniero para que trabajara con nosotros en los invernaderos, ¿verdad? Y eso fue un fracaso, porque ya ahí no era lo mismo producir en España que en Costa Rica. Jamás. ¿Verdad? Y teníamos un clima completamente distinto. Y me acuerdo que en la primera cosecha el pepino salió muy suave, o sea, era grande, bonito y todo, pero muy suave, entonces no servía para exportación. Bueno, aquí las ingeniamos y con ayuda de algunos ingenieros y de las cosas que uno pues medio sabe o sabe un poquito de la agricultura, comenzamos a trabajar con productos y logramos endurecer el pepino. Y seguimos adelante con la producción, pero esa cosecha lo salió muy cara. ¿No cubrió los gastos de operativos? No, porque se perdió mucho. Pero el proyecto este era muy, digámoslo que así hasta cierto punto muy vanidoso, ¿verdad? Porque traía sus detalles, nunca nadie lo había hecho. La producción que había era, o que se iba a hacer era supuestamente maravillosa, era nada más de sembrar, cuidar muy bien el invernadero, pero el factor clima en los lugares donde estaban, entre Zarcero y Guadalupe, mucha diferencia, entre Lajas, o sea, vivimos muy cerca, pero tenemos muchos microclimas. Muchos microclimas, pero muy variados, ¿verdad? Y entonces con todo eso hubo que aprender a trabajar. Bueno, es importante que ver también que hubo, bueno, errores con respecto a lo que fue la aplicación de la agricultura, precisamente por esta inexperiencia que ustedes nos están conversando, ¿verdad? Que era una situación novedosa, en una situación en donde ustedes estaban entrando apenas en el mercado norteamericano. Además de los problemas que se dieron a la hora de trabajar con la agricultura, hubo alguno de los agricultores o hubo también comportamientos entre ustedes que podría haber provocado aún más perjuicio para lo que era la producción. Es decir, si hubo alguno de los productores que se encontraba en situaciones que no eran adecuadas precisamente por mero gusto, ¿pudo haberse corregido en algún momento? Sí, claro que sí, todo era para corregir. Lo que sucedió, la mayoría fueron causas naturales. Por ejemplo, 2 compañeros tuvieron problemas de desbarrumbo. En el módulo mío era el viento que se lo rompía el plástico, pero logramos superar todo. Hoy felicito a todos los agricultores porque todos pusieron, pero de corazón, y sacrificaron lo que no tenían. Y de un día para otro, con 3er grado de la escuela, todos manejaban computadora, ¿verdad? Cosas muy sofisticadas, y todo lo logramos hacer y salir. Si todo se logró hacer, entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que provocó que este proyecto no tuviese la finalidad esperada, ¿no? Sí, es lo que estamos hablando anteriormente, el montón de cosas. Nos pararon el limón por nombrar alguna de las situaciones. Perdimos una ventana. El año de gracia que nos daba el banco ya lo perdimos ahí. Veníamos a comenzar la próxima con el tomate y no pudimos por otras circunstancias también. Seguíamos con el pepino con una sola siembra y nosotros necesitamos 2 siembras. Entonces, en 2 años de estar en esa situación, ya estábamos caídos, ¿verdad? Pero yo en ese tema, con respecto a ese tema, también yo tengo muy claro que la administración fue pésima. O sea, una administración increíblemente pésima. ¿En qué sentido? Que no se manejaban los recursos como debe que ser, ¿verdad? No, nunca, como éramos todos deudores y fiadores, pues llegó el momento que para algunos compañeros era muy crítico trabajar o no se trabajaba como había que hacerlo, y entonces había muy poca producción. Pero cuando llegaba el dinero, se le daba a todo el mundo por igual. Entonces el que producía no tenía dinero para trabajar, y el que no trabajaba pues llegaba igual. Y condiciones como esas fueron pues echando para atrás y para atrás hasta que llegó el momento
que llegó al desenlace muy cruel, ¿verdad? ¿Quién controlaba entonces en ese caso el sistema de calidad a la hora de producir? No a la hora de la cosecha, sino a la hora de producir. A la hora de producir, bueno. ¿Hubo control con Sí, respecto a claro, esto? habían ingenieros y aún algunas casas comerciales que se metieron a ayudar y financiaban y traían productos y se trabajaba, ¿verdad? Y en la planta también había gente de la empresa Mastronar de Estados Unidos, que era el que recibía el producto, ¿verdad? Y de aquí, de Costa Rica, teníamos la gente del ministerio también, ¿verdad? Que colaboraba con nosotros. Y de aquí salían los furgones sellados y certificados que iban muy bien para allá. Y de hecho, pues hubieron problemas, que se bajaron cajas y que no se supo primero empacar. Y fue todo un proceso de aprendizaje, pero se logró hacer, ¿verdad? Pero sí, me queda muy claro a mí, muy claro que lo que fue la administración, pues se trajo atrás de esto, tanto de Fidecosique como la que teníamos nosotros como Promeco, ¿verdad? Y que a la hora de la llegada, pues nadie quiso meterle a ver cómo se corregía esto, ¿verdad? Cómo se podía lograr restablecer las circunstancias, ¿verdad? Porque, como le digo, hubo gente que fue muy valiosa en el proyecto y otros que no, ¿verdad? Sí. Pero era todo, y eso era parte del proceso, ya que era por clima o porque se le caían el barrumbo, por los malos tiempos o por el viento. Y con todas esas cosas tuvimos que aprender a trabajar, ¿verdad? Y hay algunos compañeros que por A por B pues produjeron muy poco o nada, pero al banco se había que pagarle todos. Y como le repito, todos éramos deudores, éramos fiadores, y llegaba una sola caja, pues al banco se le pagaba a todos los otros agentes, pero y muchas veces para el productor no quedaba. Lo que quedaba era la jarana pendiente de lo que se debía en las casas comerciales, de los proveedores de nosotros, ¿verdad? Posteriormente, cuando ustedes se encuentran en esta situación económica difícil de poder mantener la producción, de poder salir adelante, ¿en algún momento hubo alguna luz, alguna posibilidad de poder arreglar esta situación? ¿O desde el momento en que ustedes comenzaron a ver que la situación estaba cayéndose, pues ya sabían que esto iba para el fracaso? Bueno, muchos dicen que los agricultores trabajan con la esperanza, ¿verdad? Pero ¿cuán fuerte era esa esperanza para poder surgir? O sea, No, teníamos muchísimas posibilidades y con la agricultura no hay de fallar, ¿verdad? Había unas posibilidades de entregar los invernaderos en esos días y que otra gente los trabajara. Habían un montón de posibilidades así y de seguir. ¿y por qué no se hizo? Habría que preguntarle a la junta directiva. Esas decisiones eran tomadas por la junta directiva y los socios y las personas que estaban ahí no se tomaron en cuenta en algún momento con respecto a los deseos, porque existe una junta directiva, pero la junta directiva lo que hace es transmitir la voluntad a los demás socios, ¿no? No, creo O que los no. del La grupo. junta directiva en esos días tomó mando, hizo y deshizo y llevó hasta donde estábamos. ¿Cuáles fueron las decisiones en ese caso entonces de la junta directiva que llegaron a echar por debajo este montón de situaciones y de medios para poder resolver el problema? Mire, me acuerdo, bueno, yo lo llegué al final, porque yo en mi invernadero se lo vendí a Carlos Huertas. Pero me acuerdo que ya al final no había plata para comprar semillas y Resusa los financió y el banco también los ayudó en eso. Hubo Mastronar los prestó plata, nos prestó dinero para que sembráramos. Estaban muy interesados, el producto era de muy buena calidad para que le siguiera llegando. Además, todos los años nos invitaban a diferentes compañeros de que fueran a Estados Unidos, algunos fueron. Y eso fue una de las anécdotas bonitas de esto, que lo que se hizo, lo que se mandó a Estados Unidos fue bueno, muy bueno. Y se probó que se podía hacer bueno. Solo que en el proceso de estos, pues creo que algunos compañeros no tuvieron la noción del tiempo, o no se percataron de la deuda o lo que se estaba adquiriendo, o la magnitud de
del proyecto en sí, ¿verdad? Lo Del que valía, compromiso. lo que se estaba respondiendo por pagar eso. Y como vuelvo a repetir, creo que lo que fue la administración en sí tampoco le dio seguimiento a eso, porque había que cambiar algunas cosas, había que ser crítico y decir, bueno, esto está mal, este no sirve, este funciona, este no. En ningún momento se hizo. Entonces, el que hizo mucho no hizo nada, y el que hizo nada y el que no hizo nada fue igual, como el que hizo mucho. O sea, no hubo ninguna respuesta en sí en el proyecto. Y yo por eso siempre he criticado y soy fiel crítico, porque yo el proyecto en sí siempre he dicho que es bueno, y así fue muy bueno. Si lo pudiéramos haber tenido trabajando, créame que fuera sido algo increíblemente bueno, ¿verdad? Porque hacer mucho dinero en poco tiempo con agricultura no es tan fácil. Ok, vamos a seguir en este otro próximo corte que viene a hablar precisamente de cuáles son las situaciones actuales del proyecto y en qué se podría llegar a trabajar para poder sacar adelante, o si no existe posibilidades ya, también es otro de los temas que podemos abarcar más adelante, pero en estos momentos vamos a ir a un corte comercial con nuestros patrocinadores, dando pues este alto con el tema posteriormente para ver cuál ha sido o cuál podría ser la solución de esta situación para los agricultores. Volvemos en un momento. ¿Ya visitó su nuevo Dingo's Fast Food? Una nueva y diferente opción para deleitarse con un delicioso burrito con papas. ¿O qué tal una quesadilla mexicana? ¿O un Big Dog? De seguro disfrutarás un Wrap Dingo's. Si te gustan las carnes, te recomendamos el churrasco, o la hamburguesa media libra, o las alitas Dingo's. En fin, te invitamos a Dingo's, nuevo y diferente, frente a la entrada principal de la Escuela Otilulate en Zarcero. Cuando se habla de pan casero, se habla de Pan Casero Ale. Con recetas de tradición familiar y manteniendo el buen gusto, hemos crecido en cantidad y calidad. Nuestros productos son conocidos por su exquisito sabor y su gran variedad. Desde Zarcero le llevamos a su mesa el mejor pan. Por eso le invitamos a que en su mesa comparta los productos únicos de El mantenimiento de su vehículo es demasiado importante, por eso le invitamos a visitar el Lubricentro Santa Teresita, en donde usted encontrará todo lo necesario para su vehículo. 40 años de experiencia, las mejores marcas y un excelente servicio nos hacen ser su mejor opción. Mientras su vehículo es atendido por nuestro personal, usted podrá esperar cómodamente en nuestras instalaciones, porque en el Lubricentro Santa Teresita, nuestros clientes también son nuestros amigos. Muchas gracias. Seguimos en este tema de los invernaderos. Antes del corte estábamos hablando precisamente de la situación económica, de cómo fue que se empezó a dar la problemática, de toda esta cuestión que está pues perjudicando grandemente a los agricultores que estuvieron metidos dentro del grupo de este gran proyecto que pudo haber sido un proyecto maravilloso, ¿verdad? Según nos comenta don Joaquín Bernardo Rodríguez Castro, que es parte de los agricultores y que está aquí hoy de panelista.
Precisamente, existió desidia en algún momento de parte de los compañeros de ustedes para poder buscar ayudas, para poder buscar soluciones acerca de toda esta problemática que estaba surgiendo en ese momento, don Joaquín. Pues sí, porque al final, bueno, cuando yo estuve al final, se volvía a caer otra vez, o sea, se hacía una cosecha, se caía en el error y se arrancaba otra y se volvía a caer en el mismo error. ¿Y cuál era el error? Que no había presupuesto para trabajar. Me acuerdo que en aquellos años yo le hice una nota al banco personalmente, con don Walter Solís y yo le hicimos, y se le hicimos llegar presentándonos en quiebra. Viéndonos nosotros que por decirte algo, en una cosecha había que hacer, llegar a 120 o 130 mil kilos para cumplir con lo establecido, para hacer todos los pagos necesarios y salir a flote. Y nosotros pues superarla por un poquito más, ¿verdad? ¿Y cuánto? Yo calculo, yo llegué a superarla ahí 30, 40 mil kilos más, que era, por decirle algo, algunos milloncitos ahí, ¿verdad? No, en este momento no tengo claro cuánto. Sí. Y llegar yo al final de la cosecha a recoger mi dinero y no tengo una peseta, ¿verdad? Porque todo hubo que pagarse a los otros compañeros. Entonces yo, en base que se debía mucha plata en la calle a los proveedores de nosotros, entonces tomé la decisión de hacerles saber al banco la situación. No sé qué pasó, nunca me dieron la respuesta de eso. Si por mi criterio propio, creo que el fracaso y todo lo que ha sucedido, pues el banco tiene su buena cuota de responsabilidad, porque si ellos hubieran acudido a lo que dos compañeros estábamos haciendo, pues creo que al final del tiempo se hubieran arreglado muchas cosas y no hubiera llegado hasta lo último. Aparte que nosotros también como productores, pues manejamos toda la producción y las calamidades y lo bueno y lo malo y lo que quedó y lo que no quedó. Pero lo que llamamos nosotros en las leyes, en el tema ya legal, tampoco sabemos manejar muy bien la letra menuda que llamamos nosotros, a afinar las cosas. Eso los llevó también a fallar muy seriamente en esto, ¿verdad? De que, como le contaba antes, algunos compañeros no tenían ni idea ni de lo que habían puesto a responder para hacer esto. Y los asesores que ustedes tenían para este tipo de proyectos, a nivel legal, me dices que, bueno, que hubo un gran vacío con respecto a lo que era el conocimiento de la letra menuda. Pero ustedes tuvieron asesoría en esos momentos de crisis, tuvieron a alguna persona que les pudiese haber dado una luz con respecto a todas estas decisiones a nivel legal, a nivel económico, a nivel de inversión. Aquí no hay luz ni no hay nada que ver, todo estaba muy claro. La situación, estábamos hundidos, teníamos que tomar las decisiones ya de, como dice el compañero, de presentarnos en quiebra, y la junta directiva nunca quiso, era una ofensa para ellos decirle eso, que nos presentáramos en quiebra, porque para ellos era una ofensa o no sé qué pudo haber sido, ni quiero saber, ¿verdad? Pero ese era el primer paso, porque habían muchas posibilidades y hoy hay muchas posibilidades también de seguir adelante. Los mercados internacionales están buenísimos ahora, están casi el doble de precio. Los otros países están deseando que le mandemos producto y han estado llamando preguntando a ver cuándo vamos a mandar el producto. Ninguno de los compañeros quiere ninguna posibilidad de esas. Estando tan claro que estamos quebrados, estamos caídos, estamos desalojados y ninguno siquiera reconoce eso, ni uno solo. ¿Existen posibilidades entonces ahorita? Hoy hay el montón de posibilidades y yo las tengo. Tengo una con Del Monte del Sur con 10 hectáreas que están exportando, deseando que le ayudemos a la carga. Y ahora tenemos una por medio del viceministro en Corís de Cartago que está en tomate y ya me mandaron a decir que qué pasa, que necesitamos que nos han invitado 2 veces que vayan a las plantaciones de tomate que hoy están exportando para que nos unamos y comenzamos a trabajar y los compañeros dicen que no. Pero entonces, ¿la misma junta directiva es la que se ha manejado desde el inicio del proceso? Esa es la misma y son los mismos términos y probados, no es que yo estoy hablando por hablar. O sea, no han cambiado ni de presidente, ni de miembros, de secretarios. No, ellos se cambiaron porque ellos necesitaban, el presidente necesitaba ser administrador. Ajá. Entonces puso a uno que ahí lo puso él mismo lo puso y siguió tirándole así.
Ese es el asunto. El asunto es, entonces, ha sido una situación de administración meramente porque ustedes han tenido las posibilidades de seguir surgiendo. Muchísimas posibilidades. Y hoy las hay todavía. Hoy las hay, pero hoy, usted que es abogado, si estamos desalojados, el banco quiere ayudarnos todavía hoy. Existe la posibilidad, ahí está el acercamiento. Entonces, Muchísimas. El Banco Centroamericano nos llamó, yo no fui notificado, fueron ellos. El banco lo que quería era decirles, sigan trabajando, hagan lo que puedan ahí, y ellos se pararon con el representante legal de ellos y dejaron al señor presidente del Banco Centroamericano hablando solo ahí en la mesa, y salieron y se fueron. Pues es algo de mucha preocupación. Entonces, ahí ¿qué pasa con los demás? O sea, ¿qué pasa con todos las personas están que realmente... con la junta directiva, todos los tienen ahí, la junta directiva manipula a todos, excepto mi persona. Y don Joaquín, entonces, No, ¿usted mire, está de acuerdo entonces con esa posición de don Juan Antonio? Mire, desgraciadamente, lastimosamente, sí, es parte del proceso. Aquí, entre todo el proyecto, con toda la gente que está involucrada, y el banco no está desorganizado, Cosiqui no, menos, Cosiqui tampoco, ¿verdad? Pero los agricultores sí. Ya llegamos al punto de que unos jalamos para un lado y otros para otro, ¿verdad? Pues se llegó desde el inicio, y como le repito, aquí hay cosas que no están claras, no sé. Aquí hay negociaciones que se puede haber hecho, se podía ir a buscar, y los han ofrecido arreglos de algunas otras cosas, ¿verdad? Con el banco, el mismo Cosiqui. Pero aquí ha habido, respecto a lo que hablamos de la letra menuda, de manejar el aspecto legal de esto, me acuerdo que fue hace 3 años que en una reunión, es más, ya casi estando fuera de los invernaderos, yo les propuse a los muchachos que buscáramos abogados, que buscáramos una defensa respecto a esto. Y me acuerdo que yo conseguí, por medio de una amistad, y traje un consorcio de abogados de San José que eran abogadas, y la junta directiva, a mi criterio personal, como dice Juan Antonio, manipuló el asunto y pasó a la historia, y no se hizo nada, y el banco embargó, y Cosiqui embargó, y se hizo todo el proceso, y ahora lo último, creo que están haciendo algo, y yo creo que es muy a distiempo. Oh, Dios primero que eso funcione, lo que están haciendo, porque si no, muchas familias van a terminar en la calle. Además de que ya esto pues tiene dueño y apellidos, banco, Cosiqui, Fidecosiqui, lo que quiera, ¿verdad? De todo lo que están las fincas involucradas. Y no crea que son 17, no que hay 40 o 50 personas que están involucradas en esto. Y se están perdiendo muchas hectáreas en este cantón. Pero sí les hago un llamado a los compañeros y a la junta directiva y eso, porque ya pasan años y no de reunión. Hay muchos compañeros que yo creo que le pasan a mí, no sabemos nada. Y entonces como que el asunto se individualizó, se hizo muy individual. Todavía no tengo muy claro hay algunas cosas que eran de Apromeco que ya no están, como el carro, que se compró con fondos públicos. ¿Y qué pasó con eso? Ese carro, no sé, entiendo que se lo dieron a un compañero para pagar una jarana. Y al menos yo me fui de ahí y me debían, al menos todavía no sé quién me irá a pagar. O simplemente tengo que perderlo. ¿Y quién tomó esas decisiones de hacer las ventas? Yo creo que la junta directiva. Sí, porque en ese caso la junta directiva, si es una representación, tienen que tomar un acuerdo de socios. Es correcto. Yo al menos yo no soy Juan Antonio, pues yo todavía no asistí a una reunión donde haga una propuesta de eso, en un libro de actas. O no sé, sinceramente ese teje y maneje no me lo conozco. Pero sí me tiene un poquito incómodo, porque hay que estar en las buenas y en las malas. Digamos que parte, pienso que tal vez algunos compañeros también del grupo pues están como estamos nosotros, ¿verdad? Y hay gente que definitivamente pues no tienen nada más que para el sustento de su comidita, para mantener la familia, y aquí hay un abogado que está ganando mucha plata, y creo que al final del año hay que darle su 1 o 2 millones o no sé cuánto. Entonces sí, se ha complicado mucho esto. Y lejos de la realidad, bueno, aquí está Juan Antonio, que hemos ido al banco como 2 veces, y se han hablado cosas, y el banco está anuente a que se arregle esto, ¿verdad? Entonces, no han querido, o sea, a lo que tengo entendido, las soluciones están. ¿Están? No las han querido agarrar. Es así.
Sentimos eso. Antes que estábamos nosotros en el corte también estuvimos hablando precisamente de una situación que se me quedó por fuera, que era el asunto de del control que ustedes tenían como productores, el control externo, o sea, de la calidad, de que si ustedes estaban aplicando bien el clima. Me estuvieron conversando acerca de lo que eran los famosos filtros, de esta cuestión de la mosca que ustedes estaban hablando en algún momento, y precisamente pues parte del control que ustedes tenían también era esas visitas que tenían ustedes en ocasiones para poder controlar la producción. Nunca se les dijo que esa producción en algún momento no estaba bien, que tenían que corregir. Los controles de calidad 100% y más difícil de lo que se pueda imaginar cualquier persona. Solo el que exporta sabe el montón de requisitos y de controles. Nos venían los del fitosanitario, nos venían de la empresa de Mastronalde, nos venían del gobierno y otra que se llama el ministerio, creo que es el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, y todos venían a controlarnos, todos, y estábamos trabajando bien y trabajamos bien. Y cada gobernador tenía que tener su bitácora. Pero todos lo último legal, ordenado. Y cada de los ingenieros venían, con nosotros llenaban las bitácoras y se hacían todos los procesos para la exportación. ¿Quiere decir que ustedes en estos momentos tienen la experiencia suficiente para poder levantar este proyecto de nuevo? Sí, claro, yo pienso que sí. Claro que sí, imagínense que hoy tenemos a unos muchachos de aquí, de los que eran trabajadores ahí, ya fueron a levantar unos módulos a Venezuela y a otros países también, Nicaragua y Panamá. Ya están trabajando. Y exportamos también tecnología ahí en México y en España, de los que estaban aquí. Qué lástima, porque nosotros, a lo que ustedes estaban diciendo al inicio, fueron los primeros módulos que estuvo en toda América. Fuimos los primeros de América. Fueron la prueba, tan siquiera. el atolillo, digamos, por ahí. Mire, por falta de organización, no sé, tal vez por seguimiento del proyecto y gente interesada. Y una de las cosas también que hay que hacerlo público y hay que hacerlo saber fueron los cambios de gobierno. Los mataron a nosotros increíblemente, ¿verdad? Porque una cosa pasaba un ministro y llegaba otro con otra política y otra cosa, entonces todo se iba al traste, lo que teníamos pendiente. Pero también, si tanto el ministerio como el gobierno lo fuera ayudado, nosotros hubiéramos tenido hasta unas ganancitas ahí por ser patronizadores, por comenzar con estos, digamos, que ser patrocinadores de este asunto, ¿verdad? Por ser los fundadores de esta exactamente, y yo creo que eso se podía haber hecho, ser válido, pero ya ahí volvemos a lo mismo, ya yo no se dedicaba al invernadero y a producir y a hacer frente a los diferentes obstáculos y problemas, y en el va y viene, y vuelvo a recalcar, la mala administración nos llevó al caos. Porque tuvimos que ser agricultores, administradores, tuvimos que ser ingenieros, lo que usted quiera, pero todo lo hicimos. Bueno, lastimosamente, bueno, a lo que ustedes nos están mencionando, es una de las cuestiones que dejan muchas preguntas al aire, dejan muchísimas preguntas, porque sé que hay dos fuentes que en estos momentos están hablando, unos que están a favor de unos que están hablando de que la culpabilidad, como ustedes, han sido casi prácticamente de ustedes mismos y de la organización, y otros que están hablando también de situaciones externas, ¿verdad? Que son los que en estos momentos pues tendremos que esperar en algún momento que acepten a venir aquí a este programa. Dicho sea de paso, yo les agradezco muchísimo a ustedes que nos pudieran venir a hablar. ¿Por qué? Porque invitamos a mucha gente del grupo, y ustedes fueron las dos únicas personas que no pusieron peros para venir acá, para poder venir a aclarar acerca del tema. Los felicito, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos quedan escasos segundos para terminar el programa y así poder agradecerles esta amplitud que ustedes nos han dado el día de hoy. Esperamos volverlos a tener aquí porque este tema
da para muchísimo más que hablar. Muchísimas gracias a ustedes también, televidentes, por acompañarnos una vez más, esperando también que en el próximo programa podamos abarcar también temas de interés para ustedes en su casa, teniendo un poquito más de participación también de parte del público, porque este programa sale a ustedes gracias a ser pregrabado, pero la situación esperamos tenerla en un programa en vivo para que ustedes también opinen, para que ustedes pregunten, para que ustedes puedan evacuar cualquier situación que en estos momentos pueda surgir como una consulta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Los esperamos todos los martes a las 7:30 de la noche por su canal ZTV, y esperamos que sigan en sintonía de su programa. ¿Ya visitó su nuevo Dingo's Fast Food? Una nueva y diferente opción para deleitarse con un delicioso burrito con papas. ¿O qué tal una quesadilla mexicana? ¿O un Big Dog? De seguro disfrutarás un Wrap Dingo's. Si te gustan las carnes, te recomendamos el churrasco, o la hamburguesa media libra, o las alitas Dingo's. En fin, te invitamos a Dingo's, nuevo y diferente, frente a la entrada principal de la Escuela Otilulate en Salcero. Cuando se habla de pan casero, se habla de Pan Casero Ale. Con recetas de tradición familiar y manteniendo el buen gusto, hemos crecido en cantidad y calidad. Nuestros productos son conocidos por su exquisito sabor y su gran variedad. Desde Salcero le llevamos a su mesa el mejor pan. Por eso le invitamos a que en su mesa comparta los productos únicos de El mantenimiento de su vehículo es demasiado importante, por eso le invitamos a visitar el Lubricentro Santa Teresita, en donde usted encontrará todo lo necesario para su vehículo. 40 años de experiencia, las mejores marcas y un excelente servicio nos hacen ser su mejor opción. Mientras su vehículo es atendido por nuestro personal, usted podrá esperar cómodamente en nuestras instalaciones, porque en el Lubricentro Santa Teresita, nuestros clientes también son nuestros amigos.